Las ciudades han declarado la guerra a los coches porque literalmente ya no pueden más. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? A partir de 1950, Estados Unidos y Europa comenzaron a ver cómo la prosperidad se asentaba tras la guerra y la gente fue abandonando el campo para trasladarse a la ciudad. Con mejores trabajos y más dinero, el coche apareció como una solución ideal ante el intenso crecimiento urbano y de esta manera se convirtió en un símbolo de lo que es la ciudad y lo que es moverse dentro de ella. Cada ciudadano podía tener su propio coche para ir a donde quisiera de la ciudad sin mayor problema. Obviamente era un gran avance. Y así el coche, como el rey de la ciudad, ha llegado hasta nuestros días, pero ha pasado de ser una solución a ser un problema. Y te explicamos por qué. Hay dos razones primordiales. Primero, porque contaminan mucho. Según la Agencia Europa del Medio Ambiente, un solo coche produce 115 gramos de CO2. Esto puede no decirte nada, pero imaginemos por un momento que tu coche, en vez de emitir ese CO2 a la atmósfera, lo guardáramos dentro de una bolsa. Pues bien, por cada viaje que hicieras desde Madrid hasta Barcelona por carretera, podrías acumular una bolsa de hasta 72 kilos de CO2. Vamos, más o menos lo que pesa un hombre de estatura media. La segunda razón es porque ocupan muchísimo espacio. En su momento no podíamos imaginar hasta dónde llegaría la magnitud del problema actual, pero la realidad es que desde hace décadas el urbanismo siempre se ha orientado hacia los coches. Cuando se diseñaba un barrio, se diseñaba pensando en que todos los vecinos tendrían un coche. Por eso, en la mayor parte de las ciudades, las aceras son estrechas y las calzadas son anchas, y los centros de ocios, igual que todas las grandes superficies, están a las afueras. Pero eso genera un problema que es atascos, atascos y más atascos. La suma de ambos problemas da como resultado estampas como las de Madrid, México, Pekín o Los Ángeles. Aglomeraciones gigantescas y boinas de contaminación que tienen efectos adversos en la salud más que demostrados. Por ejemplo, un estudio recogido en la revista Nature correlacionaba la contaminación atmosférica con casos de dermatitis atópica. Las estadísticas europeas cifran más de 500.000 de muertes prematuras achacables a la polución. En China, el 17% de las muertes se pueden atribuir a la contaminación. Y las incidencias globales son variadas, empezando desde problemas cardiovasculares hasta problemas respiratorios, incluso pasando por alteraciones inmunológicas. Vamos, que la contaminación nos está matando poco a poco. Las ciudades son conscientes de ello y por eso han pasado a un plan B, que es un futuro sin coches. Vale, pero ¿cómo sería una ciudad sin coches? ¿Es eso posible siquiera? Las respuestas son muy variadas y conflictivas. Para los habitantes del centro de la ciudad, obviamente es muy fácil, puedes ir andando o usar el transporte público. Gracias al coche, la ciudad ha crecido a lo ancho, no a lo alto. La gente se trasladó a las periferias, a casas más tranquilas y más grandes. Para ellos, sin redes de transporte fuertes, la vida sin el coche es bastante difícil. Pero al final, todos estamos acostumbrados al coche. Llevamos tanto tiempo usándolos que no podemos imaginar una ciudad sin ellos. ¿Cómo iríamos a comprar? ¿Cómo iríamos a visitar a nuestro amigo que está en la otra punta de la ciudad? Pues bueno, eso dependerá de cómo diseñemos nuestras ciudades y de las tecnologías del futuro a partir de ahora. Hablemos primero de la tecnología. No es que el coche tenga que ser exterminado de la faz de la Tierra, lo que tiene que hacer es cambiar. La intuición nos dice que haciéndose eléctrico, y Europa, por ejemplo, ya está en camino de ello. Las ventas de coches eléctricos han crecido bastante en los últimos 5 años y en países como Holanda ya representa casi un 10% del parque automovilístico. Pero en términos globales seguimos bastante lejos. En 2015 solamente había 400.000 coches circulando en el continente, que eso representa solo un 1%. Y en Estados Unidos la cifra es bastante similar, un 0,66%. Y el coche eléctrico solo soluciona una parte del problema, que es la contaminación, pero no el modelo de movilidad. La opción B, aún más lejana, es que los coches sean autónomos. Todas las grandes empresas automovilísticas están experimentando con ellos y otras tecnológicas como Google y Facebook también. Las ventajas de esto es que ya no tendríamos que conducir. Nuestro camino de la oficina a casa y de la casa a la oficina podría ser mucho más productivo, además de mucho más seguro. Los Tesla, por ejemplo, ya predicen accidentes antes de que ocurran. Y aparte de todo esto, además podríamos compartirlos. Y esto quizás sea el cambio más radical de todo esto, y es que el coche dejaría de ser una propiedad, sino una herramienta que solo usaríamos cuando lo necesitamos.
Nos llevaría de casa al trabajo y del trabajo a casa, y cuando estuviera libre lo podría usar cualquier otra persona para otra cosa. Un modelo semejante al taxi, pero no contaminante y libre de atascos. Vale, ya hemos visto que las ciudades quieren librarse del coche, pero el futuro sigue pasando por él. Eso es porque nuestras ciudades están diseñadas para el coche. Y aquí entra la otra parte de la ecuación. Necesitamos repensarlas. Y aquí el urbanismo va a ser clave. Primero, rediseñando las ciudades a escala humana y no a escala coche. Piensa en tu ciudad, las distancias se miden en lo que tardas en llegar en coche de un lado a otro. La gran parte de las grandes urbes tienen barrios periféricos y centros saturados de comercios y negocios, y esto el coche lo favorece. Pero el futuro podría ser diferente. La idea es favorecer los nodos interconectados, que los barrios estuvieran repletos de tiendas, comercios y centros de ocio. Es decir, la descentralización del corazón de la ciudad, que puedas ir al cine o a la seguridad social o a tu tienda de ropa favorita en bici o andando, no en coche. Segundo, las ciudades tendrían que ser más altas y más densas, es decir, que cuanta más gente viva concentrada mejor. Es menos perjudicial para el medio ambiente y mucho más eficiente para el transporte público. Los autobuses con rutas a la carta, como los que ya existen en Helsinki, trazarían sus rutas en torno a las preferencias de sus usuarios a cada momento, en vez de tener rutas fijas. La bicicleta y los tranvías o metros serían más útiles en una ciudad más concentrada. Todos viviríamos más juntos, utilizando menos recursos y transportes más verdes. De hecho, ya existen ejemplos reales de este sistema de urbe. Houten, un barrio a las afueras de Utrecht, se divide en dos almendras alrededor de las cuales hay un anillo para coches. Los coches pueden desplazarse alrededor de la ciudad, pero no pueden entrar a ella. El interior está ocupado por las bicicletas, parcialmente peatonalizado y segmentado. No hay barrio de Houten a más de 10 minutos de un supermercado, y dos estaciones de tren ubicadas en el centro permiten moverse a lo ancho de la ciudad. Los coches sirven para los desplazamientos largos, pero no entran al interior de Houten, que es un vivero para los peatones y los ciclistas. Resultado: una ciudad verde donde los ciudadanos dominan el paisaje urbano. Houten es pequeña, pero es la idea clave: una mayor densidad, una mayor interconectividad, un transporte para cada necesidad y una descentralización del ocio y del comercio. Lyon, Vitoria, Hamburgo, Helsinki, son muchas las ciudades las que han apostado por un diseño urbano que es más favorecedor para el peatón que para el coche. Europa tiene ventaja. Sus ciudades, muy antiguas, ya estaban pensadas a escala humana mucho antes de que el coche apareciera. La tecnología y la necesidad de desechar el coche urbano están haciendo el resto. Un ejemplo cercano es Barcelona, donde ya también se han puesto en marcha proyectos como el Superilles, manzanas gigantescas libres de presencia del coche, que solo las rodean. ¿Cuánto tardaremos en ver una ciudad sin coches? Quizá mucho, quizá poco. Lo que sí es seguro es que habrá numerosos conflictos en el camino, ya que a corto plazo no todos salimos ganando. Pero la guerra está aquí, es inevitable, y de su resolución depende no solo el futuro de las ciudades, sino el de nuestra salud también.